Bueno, entonces, esta es la tercera clase ya sobre el credo, y entonces vamos a seguir el Catecismo de la Iglesia Católica, que la edición más conocida es las ediciones Paulinas, edición de San Pablo. Y entonces, bueno, ya hablamos sobre sobre la existencia de Dios, sobre el modo que los seres humanos tenemos de conocer a Dios a través de las criaturas, porque a través de la creación nosotros podemos llegar a descubrir algunas de las características del creador. Esto ya lo vimos en las clases anteriores, y hemos visto también cómo el ser humano, de alguna manera, cada uno tiene su historia de búsqueda de la verdad, o su historia de búsqueda de Dios, cada uno tiene sus propias herramientas, cada uno tiene su propia historia, es decir, hay como, cada uno tiene un camino para esa búsqueda de la verdad y la búsqueda de Dios. Entonces, también vimos cómo Dios, viendo que para el hombre es difícil ese conocimiento, Dios lo que hace es revelarse. Perfecto, entonces Dios, viendo cómo al hombre le cuesta llegar al conocimiento de la verdad y al conocimiento de Él sale en nuestra ayuda y viene a decirnos, ¿no? Yo soy Dios, o sea, yo soy de esta manera. Entonces, a lo largo de los siglos se ha ido manifestando a los hombres y le ha ido expresando cosas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, se le ha ido revelando a Abraham y le dijo, y le fue proponiendo cosas, ¿no es cierto? Y le cambia de nombre y le dice, yo te haré padre de una gran nación. Bueno, seguimos. No conseguí hacer esto, José, me siguen cayendo las notificaciones. A ver, espera. Voy a intentar hacerlo de otra manera, ¿eh? Espérenme un cachito. WhatsApp. Y cerré el WhatsApp. ¿Sigo conectado con ustedes o se perdió? Seguimos acá. Y entonces, ¿cómo hago ahora para volver? Porque me ha desaparecido las imágenes, todo. Abajo está el icono de la cámara. Ahí estamos, listo. Bueno, perdón, espero que no se vuelva a producir. Entonces Dios se va apareciendo de determinadas maneras, ¿no es cierto? Y le dice a Moisés que tiene que liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, que estaba prisionero en Egipto, que estaba cautivo en Egipto. Se va manifestando a través de los profetas. Y por último, se manifiesta a través de su Hijo, ¿no? A través de Jesucristo. Esa es la revelación más plena, la revelación más importante de todas. Bueno, entonces, el tema que vamos a ver hoy es el tema de la fe. A ese Dios que nos muestra cómo es Él, a ese Dios que nos va diciendo acerca de su vida y acerca de su existencia, nosotros podemos creerle o podemos no creerle. Es decir, la fe es la respuesta que Dios espera de nosotros, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la fe, y en primer lugar me interesa que hablemos sobre la fe, no sobre la fe religiosa, sino sobre la fe en general, ¿no? Hay un montón de cosas que nosotros, en nuestra vida cotidiana, las manejamos a través de la fe. No de la fe en Dios, sino de la fe en lo que nos dicen otras personas, otros seres humanos. Nosotros le creemos a una serie de personas cuando nos dicen algunas cosas. Por ejemplo, le creemos al Weather Channel cuando nos dice que pasado mañana va a llover, ¿no es cierto? O le creemos a tal persona que nos dice que las acciones de tal empresa están en alza. Hay un montón de cosas en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida de los negocios, en los cuales se manejan a través de la confianza. Es decir,
hay una persona que dice algo y hay otra persona que dice, ok, yo te creo lo que vos me estás diciendo, ¿no? ¿Por qué quiero empezar por este tema? Porque hay muchas personas que dicen que creer no es razonable, que creer, podríamos decir, que la fe, podríamos decir, es como enemiga de la razón. Entonces, a esas personas está bueno que le ayudemos o que nosotros también lo meditemos también para nosotros mismos, ¿no? Creer no significa ser una persona crédula. El crédulo es la persona a la cual le venden un buzón, ¿no? No sé si esta expresión, no sé si se utiliza actualmente. ¿Se utiliza actualmente la expresión esta, vender un buzón? No. No. Por la cara veo que no entienden nada. El buzón es una cosa que no sirve para nada. Entonces, que te vendan un buzón quiere decir, sos un salame, que cualquier cosa que te propone algo, vos lo aceptás, pagás plata encima, y además te quedás contento porque te compraste una cosa que te parece que es bárbara y en realidad no te sirve para nada. O sea, comprarse un buzón quiere decir, sos un salame, que sos un ingenuo, ¿no es cierto?, que todo el mundo te engaña. Bueno, entonces, tener fe no es lo mismo que ser un crédulo, no es lo mismo que ser una persona a la que lo engañan de cualquier manera, no. Habitualmente, para creerle a alguien, nosotros nos tomamos algunos recaudos, no le creemos a cualquier persona. Tomamos nuestras cautelas, ¿no? Creerle a alguien es lo mismo que darle crédito a alguien. Vieron, por ejemplo, que en los bancos hay oficiales que se ocupan de ver cuál es el riesgo crediticio, ¿no? O sea, esta persona, ¿yo le puedo dar crédito o no le puedo dar crédito? Si yo a esta persona le doy plata, ¿esta persona me la va a poder devolver? ¿Yo le creo cuando me dice que está en condiciones de devolvérmelo? ¿Le doy crédito o no le doy crédito, no? Entonces hay estos analistas que se dedican precisamente a esto. O cuando una persona va a hacer un negocio, ¿no es cierto?, estudia para ver si es creíble la propuesta de la empresa que le están haciendo o no, el emprendimiento que están haciendo o no. Entonces, nosotros, por tanto, antes de creerle a alguien, buscamos, como podríamos decir, como una serie de condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de condiciones buscamos? ¿Y esta persona es una persona mentirosa o es una persona que dice la verdad? ¿Esta persona tiene fama de ser una persona honrada o es una persona que y tiene una reputación más o menos dudosa? ¿Esta persona ya embromó a alguien o no? ¿O cómo viene la cosa? Bueno, entonces, ¿le creemos o no le creemos? O sea, por ejemplo, va a hacer una compra en internet, ¿no? A ver, ¿cuántas opiniones de clientes hay ahí que te digan, ¿no? O sea, los productos que entrega son buenos, los entrega en el momento que corresponde, te los entrega en buenas condiciones. Bueno, los clientes te van diciendo, ¿no? Entonces, ¿le creo a este vendedor o no le creo, ¿no? Entonces, en la vida nuestra cotidiana, nosotros hacemos este tipo de evaluaciones. Y a la hora de creer en las cosas de Dios, hay motivos que a nosotros nos llevan verdaderamente a creerle a Dios o no, a creerle a esta persona o no. Les cuento una anécdota que a mí siempre me gustó mucho. Una vez le fui a llevar la comunión a una señora que estaba enferma, y esta señora estaba casada con un japonés. Yo no la conocía mucho, esta señora. Pero bueno, estuve charlando con ella, le di la comunión, no me acuerdo si también la unción. Y cuando me estoy yendo de la casa, el marido me acompaña hasta el ascensor. Entonces yo le pregunto, ¿vos crees en Dios? Esta señora se llamaba Miki, ¿no? Entonces el japonés me dice, yo creo en lo que cree Miki. Me encantó la respuesta esa. ¿Por qué? Porque ¿a quién le creemos nosotros? Le creemos a la gente que es digna de crédito. ¿Quién es digna de crédito? ¿Qué persona es digna de crédito?
la persona que es buena, la persona que ha hecho el bien. Entonces este hombre que llevaba casado con su mujer durante años, que su mujer lo había hecho feliz, entonces, ¿yo a quién le voy a creer, no? Y yo le voy a creer a la persona que tiene todas estas características, ¿no? En este caso, este japonés no sabía mucho de las cosas de Dios, pero la persona que le estaba hablando de Dios era una persona digna de fe. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo empezamos a creer nosotros en Dios, vamos a ver que está muy vinculado, no en todos los casos, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos, nosotros hemos aprendido las cosas de Dios desde chicos. Entonces, nuestra madre nos decía, bueno, mirá, te voy a enseñar a rezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces te enseñaba, ¿no es cierto? Ya de entrada, que había un solo Dios y tres personas. Y después te decía, bueno, cuando tengas un poco de miedo o cuando necesites algún favor, le pedís al ángel de la guarda. Entonces uno empieza, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué uno le hace caso y por qué uno empieza a creer en esas cosas? Porque le merece respeto la persona que se lo está diciendo. Hay detrás de toda historia de fe hay también, podríamos decir, como una historia personal, una historia de relación con las personas que nos transmiten la fe, ¿no? Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, les decía, ¿no? O sea, por ejemplo, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Le decía a los primeros, a los judíos. A Moisés, por ejemplo, le dice así, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué le decía al pueblo judío? Y al pueblo judío le decía, después que salieron de Egipto, les dicen, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto con mano poderosa, el que te llevó, el que te condujo a través del desierto, el que te liberó de tus enemigos, el que te dio en herencia una tierra que emana leche y miel. O sea, hay toda una historia. ¿Por qué Dios, por qué Yahvé le pide a su pueblo determinadas cosas? Y porque le ha dado un montón de cosas. Y porque entonces el pueblo ya identifica a su Dios, ya sabe quién es y sabe por qué Dios le pide, ¿no? Ustedes cuando quieran intervengan, ya les dije. Las veo todas muy calladas. Esperen que voy a cerrar la puerta porque acá hay una persona que está acá al lado aullando. Esperen un segundo. Ya volví. Entonces, bueno, entonces este es el tema, ¿no? Le damos crédito a las personas que merecen crédito. El amor también tiene mucho que ver con todo esto. Dice San Juan, Dios nos amó primero y nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Vieron que el Papa Francisco habla mucho, ¿no? De cómo Dios nos ha primereado, es un término que él utiliza, y entonces Dios, que él primereó, ¿en qué sentido lo utiliza? Dios no esperó a que nosotros lo amemos a Él para amarnos a nosotros. Él es el que tomó la iniciativa. Entonces, y dice, y nosotros hemos creído en el amor que Él nos tiene. Y también hay otra frase del Evangelio que dice, con el corazón se cree. San Pablo lo dice así, ¿no? Con el corazón se cree. Es raro esto, ¿no? Pero va en la misma línea de lo que veníamos diciendo. ¿Qué es esto de que con el corazón se cree? Está vinculado con el amor y está vinculado también con la libertad. Es decir, porque nosotros para creer tenemos que decir, quiero creer. Es decir, tiene que intervenir la voluntad para creer.
O sea, no es algo automático que vengan y que nos digan, que Dios nos diga, bueno, yo soy así, el bautismo tiene estos efectos, en la Eucaristía está Jesús con su sangre, su carne, su alma, su divinidad. No basta no es una cosa automática, ¿no? No es como yo tengo el carné de católico y entonces ya inmediatamente creo no me viene de modo automático. Tiene que haber una intervención personal. La persona tiene que intervenir y tiene que intervenir con libertad, ¿no? No se puede presionar a una persona para que crea. Vieron que de vez en cuando, uno cuando se pone a hablar de las cosas de Dios y la otra persona opina de una manera distinta, en general pasa en todos los temas, ¿no es cierto? En todos los temas, cuando una persona tiene una opinión y nosotros tenemos otra, intentamos convencer a la otra persona de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y a veces nos ponemos un poco nerviosos cuando vemos que nuestros argumentos no le llegan o cuando vemos que la otra persona medio como que se resiste. Entonces intentamos convencer, ¿no? Bueno, con el tema de la fe, sí es cierto, o sea, está bueno tener argumentos racionales, está bueno darles argumentos de conveniencia, pero nosotros una cosa que tenemos que saber es que la fe no se puede demostrar. Por ejemplo, nosotros podemos citar una frase del Evangelio, o podemos decir lo que dice algún autor espiritual, podemos, sí, dar determinados argumentos. Pero para que una persona termine creyendo, no se trata de convencerla intelectualmente, porque en el acto de fe interviene, sí, la inteligencia, pero también interviene la voluntad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos así, como podríamos decir, como nos encerramos en querer demostrarle al otro lo que pensamos, lo más probable es que otra persona también quiera encerrarse en su propio convencimiento. Y entonces, no alcanza con hablarle a la cabeza, también hay que hablarle al corazón, porque con el corazón se cree. Es decir, precisamente porque está tan vinculada la fe con el amor. Nosotros, si centramos todo en la parte intelectual, le estamos, podríamos decir, cargando sobre la parte intelectual toda la parte de, digamos, del acto de fe, ¿no? Cosa que no, la fe está como, abarca a la persona entera. Entonces hay que dirigirse a la persona entera, no solamente a la razón o no solamente a los sentimientos, no, es como un mix, ¿no? El ser humano tiene una unidad, ¿no? No lo podemos separar o diseccionar, ¿no? Al ser humano. Entonces tenemos que hablarle a la persona, ¿no es cierto? Es la persona la que tiene que responder, con sus diversas dimensiones, ¿no? Su afectividad, su voluntad, su inteligencia. Bueno, entonces tenemos que tener esta verdad siempre en cuenta, ¿no? Tenemos que ponernos también en el punto de vista de la persona que tenemos enfrente. O sea, dejarla que hable. ¿Por qué les pido a ustedes que intervengan? Porque una cosa es dar una clase, podríamos decir, y otra cosa es dar una herramienta válida para que la gente pueda elaborar y pueda, ¿no? Tenga su propia elaboración. Entonces, la interacción lo que realiza es que precisamente uno pueda salir del guión, podríamos decir, para meterse en la vida, ¿no? Yo necesito para eso la vida, que ustedes pongan ahí. Cuando se les ocurre algo, ¿están pensando en algo o no están pensando en nada? ¿Alguna cosa que les haya pasado, alguna cuestión de fe que hayan tenido que resolver o algún diálogo con alguien
con quien no sepan qué responderles, o no sé si te ha pasado o no. A mí sí, pero o sea, con amigas digo lo que, o sea, lo que yo, mi opinión, lo que yo creo, y dentro de todo igual como que me la respetan, pero igual no entienden. Entonces como que sea una conversación sana, o sea, no es de pelea, de que yo le quiero imponer algo, ni ella me quiere imponer, sino que me trata de poner a mí en duda, pero esto y lo otro y no sé cuánto, pero como yo me mantengo firme en lo que creo, me parece que es como que nos entendemos y nos respetamos nuestra forma, o sea, o sea, ella me respeta mi fe y yo le respeto su forma de ver la vida, no sé. Eso está buenísimo, está muy bien. Cualquier persona que tiene una convicción interior tiene, podríamos decir, el derecho de manifestar y de expresar cuáles son sus convicciones. Entonces, vos tenés unas convicciones, llegás a ellas por una serie de motivos, y ella tiene otra serie de convicciones. Entonces, el diálogo hace que precisamente uno pueda hacer las dos cosas, es decir, pueda expresar lo que tiene en su interior y pueda recibir lo que el otro tiene. En la medida en que exista ese respeto, en la medida en que exista un amor verdadero, en esa misma medida existe una apertura para escuchar al otro, ¿no? Entonces, no se trata, ella es otra persona, vos no, si piensa distinto, no te va a decir, yo pienso como vos, solamente porque te quiere, no, pero va a estar abierta a las cosas que vos le digas. Y de la misma manera, si ella te respeta y vos vas a estar también abierta a lo que ella te diga. Y esa es la manera en la que se realiza ese diálogo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cualquier persona que tiene una convicción tiene, podríamos decir, como ese derecho a charlar, ¿no? Ahora, es muy importante, es muy interesante porque el diálogo enriquece. Aunque haya maneras distintas, o sea, aunque uno haya llegado a conclusiones distintas, aunque uno tenga maneras distintas de enfocar los problemas o concepciones distintas de la vida, está bueno ese conversar, esa puesta en común de las cosas, ¿no? Porque uno se enriquece, siempre se enriquece uno con otra persona. Toda persona que uno tiene enfrente te puede dar algo de su propia vida, de su propia experiencia, ¿no? Porque en realidad nadie tiene la verdad y el bien son tan ricos, podríamos decir, que solamente Dios posee la plenitud del bien, o solamente Dios posee la plenitud de la verdad. Nosotros, tanto el bien como la verdad, la poseemos, pero parcialmente, ¿no? O sea, conocemos las realidades parcialmente, realizamos el bien parcialmente. Entonces, la otra persona también puede hacer parcialmente conocer alguna parte de la verdad y realizar una parte del bien. Hay veces que uno se encuentra con gente que es muy estricta, entonces dice, no, solamente la iglesia tiene la plenitud de la verdad. Sí, la iglesia sí, pero nosotros no somos. Pero la iglesia, digamos, la iglesia tiene la plenitud de la revelación, Dios le ha dado la plenitud de la revelación, pero cada uno de nosotros la poseemos en parte, ¿no? Entonces está bueno que nos vayamos enriqueciendo también con esa opinión de los demás. Bueno, Pachi pensaba que el pantano de Yesa era lo más. Hasta que hizo 90 kilómetros, se fue a San Sebastián. San Sebastián está al borde del Cantábrico, a la orilla del Cantábrico. Y llega Pachi a la playa, mira, ¿no es cierto?, el mar, y dice, como dicen los navarros, dicen, ahí va, dice, esto es más grande que el pantano de Yesa. O sea, el tipo no podía creer, ¿no es cierto?, que hubiera algo mejor, algo más importante, algo más grande que su pantano. Para él, lo que él conociera era lo mejor de todo, ¿no? Bueno, cuando Dios se mete en nuestra vida, cuando Dios quiere
intervenir en nuestra vida, cuando Dios nos revela algo, nos da a conocer algo suyo, o nos propone algo, se nos agrandan todos los panoramas, ¿no? Es como lo que a nosotros nos parecía que era lo más, después resulta que hay otras cosas que son mejores todavía. Entonces, la fe tiene, podríamos decir, como esa característica, ¿no? Evidentemente, para moverse en ese mundo hace falta otro ingrediente del que todavía no hemos hablado, que es el ingrediente de la gracia. Porque nosotros podemos tener una fe humana, podemos tener una confianza en aquellas personas que nos han hecho el bien, etcétera, todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se hace cuando esa persona que te está hablando vos no la ves? Cuando esa persona vos no la sentís. Bueno, hace falta un ingrediente, por tanto, imprescindible, que es la gracia de Dios. Es decir, que el mismo Dios actúe en nuestro interior. Por eso la fe es un regalo divino. No es algo que nosotros lo podamos sacar de nuestro interior porque somos muy vivos, porque somos muy inteligentes. No, hace falta que Dios se meta en nuestro interior y que Dios nos haga ese regalo. Me acuerdo que mientras estaba yo en la facultad, hace varias décadas, yo soy un personaje de riesgo. Me han ido raleando de todos lados. Estoy ahora más en cuarentena que todos los demás, porque estoy arriba de los 60. Y entonces, hace varias décadas, me acuerdo que me decía un amigo mío, a mí me encantaría tener la fe que vos tenés. La verdad es que es un regalo que yo lo recibí desde chico, ¿no? Muchos de ustedes también, seguramente. O algunas, por lo menos. Entonces, bueno, y cuando yo estaba en la facultad, la verdad es que sí, tenía fe. Y había amigos míos que estaban en la facultad que no la tenían. Entonces, me decían, la verdad es que me gustaría tener esa fe que vos tenés. Y a mí me resultaba raro. Yo pensaba en esa época que, bueno, pero ¿por qué no crees? Suponía que bastaba con querer creer. Para poder creer es necesario querer creer, pero no es suficiente solamente el querer creer. Como ven, el acto de fe es un acto complejo, ¿no? Interviene la persona entera y además interviene Dios que nos da su gracia. Vieron que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, ¿se acuerdan las respuestas que dan los apóstoles? A ver, les tomo examen. ¿Quién se anima a contestar las respuestas que le dan a Jesús? ¿Lo leyeron en el Evangelio alguna vez o no? Veo muchas sonrisas, pero nadie prende ahí el micrófono. Cuando le responden, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, ¿no? Y ustedes, le pregunta Jesús, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, los apóstoles en silencio, igual que ustedes, silencio de radio, nadie contesta. Y entonces Pedro, que es el que habitualmente habla primero, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le dice, feliz Pedro, dice, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, muchas otras personas han visto lo que vos has visto. Muchas otras personas han visto los milagros que vos viste. Muchas otras personas han escuchado las cosas que yo he dicho. Ahora, esto que vos me estás diciendo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Vos tenés esa fe, tenés ese regalo divino, ¿no? Entonces, claro, esa fe de Pedro es la que lo lleva también
bueno, quizás Jesús ya lo había elegido previamente, o quizás le da esa fe porque ya lo había elegido, no sabemos cómo es el tema, ¿no? Pero sin duda, lo que se le pide al sucesor de Jesús, al vicario de Cristo en la tierra, evidentemente es, no puede no tener fe. Porque precisamente uno del encargo que Jesús le da a Pedro es, tú una vez convertido, confirma a tus hermanos, ¿no? Y cuando Jesús se despide de Pedro después de haber resucitado, ya y se está yendo, en la última vez que los encuentra, dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, lo vuelve a confirmar en ese trabajo de confirmar a sus hermanos en la fe. Bueno, entonces, ese otro dato, ¿no? La gracia. Por eso también, cuando vemos que alguien no tiene fe, no es solamente cuestión de convencerlos nosotros, también es cuestión de rezar, ¿no? Tenemos que rezar por esa persona, para que el Señor le conceda esa gracia. Él sabe por qué a unas personas le da la fe y a otras no, por qué algunas consiguen rápidamente llegar a la verdad y por qué otras personas tardan un poco más. Dios sabe, ¿no? Por qué suceden esas cosas. A algunos les da unos regalos, a otros nos da otros regalos, o sea, Él lo va graduando según su sabiduría, ¿no? Bueno, independientemente de esto, también es cierto, o independientemente no, es decir, hay otra cuestión, y es que la fe, creer, es arriesgado. En general, una vez leí una cosa que también me gustó mucho, era un artículo que salía... ¿Estamos ya en los 40 minutos? No. ¿En cuánto estamos? Faltan 8 minutos. Faltan 8 minutos. Ah. Uh-huh. Había un artículo que se llamaba Enamorarse, un artículo de la Nación, se llamaba así, Enamorarse. Y entonces escribió el articulista, decía, la persona enamorada queda a merced de su amor. Entonces dice, esto es un motivo más que válido, ¿para qué? Para no querer enamorarse. Me hace mucha gracia. ¿Por qué? Imagínense ustedes no una persona, no un soltero, sino un solterón. Son dos cosas distintas. La diferencia es un acento y una N, pero las realidades son muy distintas. O sea, de hecho, son dos personas que no están unidas a un vínculo matrimonial, ¿no? Ahora, el soltero, la palabra soltero solamente designa a la persona que no se casó. El solterón es el que eligió la soltería como modo de vida. Y el solterón, ¿por qué suele elegir la soltería como modo de vida? Y porque es muy cómoda. Es decir, imagínense un tipo que tenga 40, 45, 50 años, que nunca tuvo que mantener una familia. Entonces, ¿qué hace ese tipo? Ese tipo, primero, está lleno de guita. Si le fue discretamente bien en el trabajo, está lleno de plata. No tiene que repartirla con nadie, solamente con quien quiere. Puede un día invitar a una persona, otro día invitar a otra. El solterón no tiene nadie que le diga, que le pregunte, ¿a dónde vas? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? ¿Cuándo volvés? ¿Cuánto te costó? O sea, nadie, si alguien le pregunta eso, bueno, no tiene ninguna obligación de contestar. En cambio, el día que se enamoró, ¿qué pasó? El día que se enamoró, el tipo y tiene que empezar a compartir lo suyo, no solamente por ley, sino porque su amor lo mismo lo lleva a eso, ¿no? Entonces, ya toda la plata que tiene es una plata para compartir con su mujer y después con sus hijos y después tendrá la responsabilidad de sacar adelante la familia. Bueno, le empezarán a preguntar, todas estas preguntas de las que antes venía zafando, se les empezarán a preguntar. Bueno, espectacular. O sea, la verdad es que las personas que se enamoran saben que vale la pena eso, ¿no? Pero también el solterón sabe que corre un riesgo. Me acuerdo que hace un tiempo había una chica que andaba por los 40, no conseguía novio, y la habían invitado a salir, entonces se lo cuenta a su terapeuta. Entonces su terapeuta le dice, bueno, usted salga, pero
que no se le escape de la cartera los pliegues del vestido de novia, o sea, que no llegue a sospechar que usted tiene una intención posterior, ¿no es cierto?, de adquirir un compromiso, etcétera, etcétera. Porque se va a espantar, se va a espantar. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la fe tiene un riesgo. Es decir, cuando nos acercamos a Dios y cuando nosotros le decimos a Dios que sí, y entonces Dios se empieza a posesionar de nuestra vida. Es decir, si nosotros Él nos busca siempre, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a tiro, Él, ¿qué va a hacer? Y Él nos va a pedir un poquito más. Eso hace que nosotros a veces nos escapemos, ¿no? A veces no, ¿vieron? Uno se camufla. Por ejemplo, cuando uno tiene que estudiar un examen o cuando uno quiere hacer un programa y no quiere que la vieja se entere porque corre el riesgo de que le diga que no o porque está corto de tiempo, entonces uno ¿qué hace? Y uno se va camuflando. O sea, se va escondiendo atrás de las paredes, atrás de las columnas, atrás de no sé qué, para que uno no lo vean, para que no lo descubran, ¿no? Porque es riesgoso que vengan, ¿no? Entonces, bueno, decirle a Dios que sí, aceptar lo que Dios nos propone, nos abre a un mundo maravilloso, a ese mundo amplio, como de Pachi, digamos, que se le abrió el horizonte, vio el mar, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros a veces también podemos ver la luz, pero podemos asustarnos porque eso nos implica un compromiso, ¿no? Les cuento que es un gran negocio decirle a Dios que sí. Acá se lo cuento entre nosotros en secreto, que no salga de este Zoom. Es un gran negocio decirle a Dios que sí. Pero bueno, es cierto, por ahí a uno le da un poco de miedo hasta que se va acostumbrando a la manera que Dios tiene, ¿no? Bueno, entonces la fe es una luz, la fe es un desafío, la fe es un regalo, la fe es una cosa maravillosa. Ahora creo que sí que debemos estar ya muy cerca, así que cortamos y después, José, vos pones un nuevo horario para encontrarnos. ¿Para el jueves que viene? Bárbaro, a las 7. A las 7, sí, todas pueden. Vamos a la misma ¿Pueden hora. ustedes? Sí. Sí, perfecto. Bueno, bienvenidas todas las nuevas, pero ejercítense un Gracias. poco. Gracias. Mírense en el espejo y hablen. Así se van soltando de a poquito. Prometemos hablar, prometemos hablar. Dale, buenísimo, O hasta el sea, para la jueves. clase que viene traigan preguntas. Bueno, Ok, pueden, perfecto. exactamente, esa es otra. Pueden, lo que hayan querido, lo que no les haya quedado claro, lo que sea, lo hablamos. Genial. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Dale, hasta luego. Adiós. Chao, chao.